a tener un momento de oración antes de comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, como cantábamos hace un momento, es el deseo de nuestro corazón que tú nos visites en esta mañana y por medio de tu palabra tú hables a nuestro corazón. Mira, oh Señor, que nuestros corazones están sedientos de ti. Nosotros somos como ese ciervo que brama por las corrientes de las aguas, que tiene sed de ti, nuestra alma tiene sed de ti. Ven tú y sáciala, oh Señor, con tu palabra. Haz bien a nuestras almas y pon en nosotros no solo el deseo de cumplir tu voluntad, sino también el poder para hacerlo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Alguien ha dicho muy acertadamente que la gloria de un rey radica en el bienestar de sus súbditos. Es decir, si un súbdito se encuentra contento y tranquilo porque sabe que sus necesidades esenciales se encuentran en las manos de un gobierno sabio y bondadoso, eso dará gloria y honra a ese rey. Y mis hermanos amados, si esa aseveración es cierta, entonces la importancia del tema que hemos estado tratando en estos domingos es de suprema importancia. Nosotros fuimos creados y redimidos para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Por tanto, es muy penoso cuando creyentes que profesan ser salvados viven vidas miserables. Es triste eso. La gloria de un rey radica en el bienestar de sus súbditos. Mis hermanos amados, cuando los creyentes, cuando aquellos que profesan haber sido salvados, viven vidas miserables y no están glorificando a aquel que profesan que es su rey, están deshonrando a Dios. Yo sé que alguien me puede decir, estoy de acuerdo con esa declaración. Los cristianos no deben vivir vidas miserables. Por eso es importante que todo cristiano tenga salud, sea rico, sea próspero. No deben vivir vidas miserables. Amén. Esa es la esencia del mensaje que se predica en muchas iglesias en nuestros días. Pero no es de eso de lo que estamos hablando. No estamos hablando de la miseria como la ausencia de salud, como la presencia de salud, riqueza y felicidad. Cristo no murió para que seamos ricos y saludables. Él murió para que nosotros seamos de Él, vivamos para su gloria y seamos santos. ¿No es eso lo que dice Efesios capítulo 1? Que todo lo que tiene que ver con la salvación es para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En Tito capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que cuando hablamos de vidas miserables, nos estamos refiriendo a ese tipo de vida que no está cumpliendo el propósito para el cual Él ha sido salvado. Glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Cuando hablamos de bienestar de un hombre o de una mujer cristiana, nos referimos a una persona que está experimentando en su propia vida lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre interior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Es esa tu experiencia, mi hermano? Tú puedes decir, bueno, ya están viniendo los achaques sobre mí, ya siento dolor en la espalda, en las piernas, no puedo subir escaleras como antes lo hacía. Pero en mi alma, el hombre o la mujer interior se va renovando de día en día. En este texto Pablo está hablando de un creyente
que está desarrollando cada día las gracias espirituales que Cristo implantó en su alma en el momento de la conversión. O como lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, 5 al 7. Vosotros también, oye esto, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid, y explicábamos domingos atrás, que significa nutrir, alimentar. Poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Desde hace unos domingos estamos hablando de la decadencia espiritual. Y hemos comenzado estableciendo el hecho de que la decadencia espiritual es un enemigo que puede alcanzar a cualquier creyente. No importa el tiempo que lleves en la vida cristiana, no importa cuánto sepas de teología, no importa cuántos versículos de la Biblia tú conozcas, la decadencia espiritual está más cerca de nuestro corazón de lo que nosotros pensamos. Luego hablamos de cómo el crecimiento en la vida cristiana debería ser el pan nuestro de cada día. Cada creyente, usando los medios que Dios nos ha dado a nuestro alcance, debería procurar crecer y madurar espiritualmente. Y luego empezamos a ver las causas que puede llevar a un creyente a caer en decadencia. Son muchas y muy variadas. Y mis amados hermanos, lo triste de la decadencia espiritual, como hemos hablado en muchas ocasiones, es que a veces pasa desapercibido aún para la persona que lo está sufriendo. Le pasa como el pueblo de Israel, que Dios tiene que venir y a través del profeta Oseas decirle: mira, te está pasando esto. Me devoraron extraños mi fuerza, y no lo supe. A veces nos pasa que empezamos a declinar espiritualmente y ni siquiera nos damos cuenta, no estamos apercibidos de tal decaimiento. Un creyente que está cayendo en decadencia espiritual puede venir, cantar fuerte, decir amén, citar textos bíblicos, hablar de teología y su alma estar fría como un témpano. Los efectos que debe producir la palabra en su corazón están completamente ausentes. De ahí que, mi amado hermano, cada uno debe estar vigilante de su propia alma y cada hermano estar vigilante de su hermano. ¿No es eso lo que dice Hebreos capítulo 3, versículos 2 y 13? Mirad, hermanos. Y ese término mirad significa observar concienzudamente, no solo una ojeada. Obsérvate a ti y a tus hermanos. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros. Oye esto, cada día. Mi amado hermano, la vigilancia espiritual de tu propia alma no es algo que hacemos los domingos o un día sí y dos no. Es algo que conlleva un esfuerzo diligente cada día. Entre tanto que se dice el escritor, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Qué triste condición pueden caer algunos que profesan la piedad. El domingo pasado comenzamos a estudiar las características de la decadencia espiritual. ¿Cómo puedo saber yo si estoy en decadencia? ¿Hay algunas características enseñadas en la Escritura que me pueden mostrar a mí si yo estoy declinando espiritualmente? Dijimos que sí. Y comenzamos a exponer 3. En primer lugar, una de las características que muestra que un creyente está cayendo en declinación espiritual es ese estado de decadencia
que se caracteriza no por una declinación de nuestra percepción de la verdad, pero sí una ausencia de gozo y deleite espiritual. Ese creyente sigue percibiendo la palabra, se sienta con la palabra y él puede entender lo que significa. Aún puede mostrarle a otros lo que la palabra enseña, pero eso no afecta a su propia alma. Carece de gozo y deleite en esa palabra que cree y habla. Segundo, es ese estado que se caracteriza no por la reducción de normas de santidad, sino porque el corazón no está procurando activamente aferrarse y apegarse a ellas. Es ese creyente que tiene las normas de santidad intactas. Él sabe lo que está bien y lo que está mal. Él puede señalarlo en otros. Él puede ver cómo otros están andando mal espiritualmente. Pero él no está personalmente apegándose a esa palabra, a esa ley de Dios. Y en tercer lugar, se caracteriza por una pérdida de vigor en las actividades de la gracia que Cristo implantó en la conversión. Eso ya lo explicamos, así que no lo vamos a volver a explicar. En la mañana de hoy quiero mostrarles 4 características más. Mis amados hermanos, y como vemos, son muchas las marcas que la Escritura nos enseña para aprender si estamos en declinación. Dios no nos deja en la oscuridad. Él nos muestra eso en su palabra para que podamos ver nuestra alma a la luz de ella. En cuarto lugar, una declinación espiritual, y de paso déjenme dar crédito al pastor Sugel Michelén, que predicó una serie de sermones en los años 90, y he tomado mucho de su material para exponerlo en esta serie de sermones, por lo menos en estos últimos. La decadencia espiritual es esa etapa que se caracteriza porque cuando leemos la Biblia y la escudriñamos, la hacemos no con un sincero deseo de corazón de conocer la mente de Dios y agradarle, sino movidos más bien por la curiosidad o la costumbre o por satisfacer un anhelo literario. Mis amados hermanos, la lectura de la Biblia es un termómetro para saber cómo está nuestra salud espiritual. Si leemos poco la Escritura o la leemos descuidadamente, eso es síntoma de que estamos en declinación espiritual. Pero nosotros estamos yendo un poco más allá. Hay creyentes que pueden leer la Escritura todos los días y hacerlo por costumbre, o hacerlo simplemente mecánicamente, o por estar contentos para que los hermanos de la iglesia estén contentos con uno. Y mis amados hermanos, yo no estoy en contra, al contrario, a favor cuando se promueve. Hoy, este año, la iglesia toda va a leer la Biblia en un año, y uno reparte un horario que se da, que hay mucho en internet, lo cual es eficaz en muchos casos. ¿Sabe qué es lo peligroso? Cuando creyentes leen solo para cumplir con un cronograma y no están permitiendo que esa palabra impacte en lo más profundo de su ser. Él está leyendo, pero él no está leyendo ese libro como el libro inspirado por Dios, que tiene el dedo, la mano de Dios, la palabra de Dios. Aunque él diga que es la palabra de Dios, lo está leyendo como un libro más. Hemos sido llamados por Dios a desear la palabra de Dios como los niños desean la leche de su madre. Yo quiero que vayan conmigo a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Mi amado hermano, ¿sabes por qué hay creyentes que pierden el deleite, el sabor, el sentir ese sabor deleitoso de la palabra de Dios? Porque están en declinación espiritual.
Mis hermanos amados, este libro es impresionante. Uno lo lee y lo lee y lo lee y lee el mismo texto que leyó ayer y es cada vez más rico, cada vez te entusiasma más. Pero la vida espiritual se parece en muchos sentidos a la vida física. Ten paciencia conmigo, ahora vamos a leer el texto. Déjeme ilustrarlo de esta manera. Así como hay una conexión entre el sentido del gusto y del olfato, usted tiene catarro y le pueden poner el manjar más sabroso que usted no siente el sabor. Así mismo pasa entre la palabra de Dios y un alma que está en declinación. La palabra pierde sabor. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mi amado hermano, la palabra de Dios es un termómetro que nos dice cómo está el estado de nuestra alma. Si no hay deseo por la palabra, como el bebé tiene deseo por tomar la leche de su madre, es porque hay problemas en el alma y se debe a un problema de pecado, pecados no mortificados adecuadamente. Mira el texto una vez más. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No podrás desear la palabra de Dios como debe ser deseada a menos que mortifiques y luches fuertemente con las corrupciones de tu propio corazón. Parafraseando a Martín Lutero, la Biblia te apartará del pecado. El pecado te apartará de la Biblia. Pedro nos está diciendo aquí que para poder desear como niños recién nacidos la leche espiritual, tenemos que desechar primeramente lo anterior. Mientras estemos dando lugar en el corazón a pecados no tratados bíblicamente, en esa misma medida el deseo por la palabra va a menguar. Es eso de lo que nos habla Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, oye esto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Será difícil que el efecto de esa palabra pueda llegar a menos que estés tratando fuertemente con la corrupción que hay en tu corazón. Y obviamente yo con mi corrupción, pero yo te estoy predicando a ti. Por eso decía John Owen que el progreso en la vida cristiana solo se puede lograr pisándole la cabeza al pecado. ¿Qué le ocurre a un creyente que está dando lugar a pecados en su corazón que no está mortificando bíblicamente? Que no está tratando con ese pecado. Y mis hermanos amados, yo sé que empezando por este miserable pecador, y todos nosotros tenemos lo que un amigo mío le llama pecados cariñosos. Él dice, hay pecado que hasta uno le toma cariño, porque no queremos dejarlo. Y cuando pasa eso, de inmediato el deseo por la palabra merma y la manera en que se recibe también cambia. Ya hay textos que no me gustan, hay pasajes que prefiero no leer, es mejor irnos por otro lado porque no quiero enfrentarme con Dios. Mi hermano, déjame preguntarte esto.
tú lees con regularidad tu Biblia. Fíjate, yo no te estoy poniendo, tienes que leerla. Oye lo que te estoy diciendo. ¿Tú lees con regularidad las Escrituras? Déjame hacerte otra pregunta. Cuando tú lees las Escrituras, ¿tú lo haces de verdad con el deseo de conocer la mente de Dios y vivir a la luz de esa palabra? Oye el texto que te leí hace un momento. Cristo murió en la cruz para redimirnos y ser un pueblo propio de Él, que es celoso de buenas obras. ¿Tú lees la Escritura con regularidad? La Escritura es un termómetro para que sepas cómo está tu alma. Miren lo que dice Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mi hermano amado, la iglesia en ese momento estaba en crisis. Estaban siendo perseguidos. El apóstol Pablo estaba en esos momentos preso. Muchas cosas el apóstol Pablo pudo haber pedido en oración por la iglesia en Colosas. Muchas cosas. Y él dice, hay algo que continuamente yo elevo al trono de la gracia. Yo quiero que ustedes sean llenos de todo el conocimiento de la voluntad de Dios. Para que sean super teólogos todos. No, mira lo que dice el siguiente versículo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay una unión vital entre entender y conocer apropiadamente la palabra y vivir de acuerdo a lo que a Dios le agrada. Tú lees la Escritura. Tú vas a ella sabiendo que es la palabra del Dios Altísimo. ¿Crees cuando tú lees que es eso lo que debe manifestarse en tu vida diaria? ¿O tú crees que esto es letra? Y no como dice el escritor bíblico, vuestra vida. Tú cuando te sientas a leer la Escritura, ¿lo haces por costumbre? ¿Para acallar la voz acusadora de tu conciencia? ¿O porque tú quieres ser alimentado por tu maestro? Cuando tú lees Deuteronomio y tú ves allí a Cristo, o cuando tú vas a Levítico, un texto que dice, un libro que la gente dice, wow, y tú ves a Cristo allí, o a Números y ves a Cristo, y tú te sientas delante de tu maestro, ¿sabes qué es Cristo? Cristo es tu maestro. Tú has sido salvado, Él es tu maestro. Y Él quiere que te sientes con la palabra que Él por el Espíritu Santo inspiró para que aprendas de Él y sobre Él. Tú haces eso. Miren lo que dice John Owen acerca de la Escritura. Oye esto. El propósito principal de la Escritura es este: producir en la mente de los hombres fe, temor, obediencia y reverencia a Dios, hacerlos santos y justos. Es para lograr ese fin que cada verdad contenida en la Escritura ha sido diseñada. Esta ha sido dada para hacernos humildes, santos, sabios en las cosas espirituales, dirigirnos hacia nuestros deberes, librarnos en nuestras tentaciones, consolarnos cuando estamos en medio de problemas, llevarnos a amar a Dios y a vivir para Él. Aquel que no está experimentando estas cosas no conoce el poder de Dios en las Escrituras. Yo digo amén a eso. Si tú no estás leyendo la Escritura, mi hermano, con ese propósito, escucha el reclamo que Dios hizo a su pueblo en el Antiguo Testamento cuando lo reprendió en Isaías 58, 1 y 2.
clama a voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Oye esto, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Amén. Qué bueno sería eso. Como gente que hubiese hecho justicia y no hubiese dejado la ley de su Dios. Cuánta hipocresía. Estos hombres buscaban la mente de Dios, buscaban los caminos de Dios, pero no para que eso les afectara en su vida diaria. Era como, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Esto es un ritual. Yo tengo que, como buen judío, leer la escritura todos los días, orar, de eso vamos a hablar en un momento, hacer las cosas que la gente judía hace. Déjame decirte que eso no terminó con el judaísmo. Eso se puede ver en la iglesia. ¿Sabes cuál debe ser el deseo de tu corazón? El que tenía el salmista cuando escribió el Salmo 119. Mira los versículos 17 al 19. Haz bien a tu siervo. Si tú haces un salmo, un canto como ese, y tú pones, yo quiero que empiece el salmo, haz bien a tu siervo. ¿Qué tú pondrías detrás? Señor, haz bien a tu siervo. Que mi suegra se mude a... Estoy diciendo un chiste. Que mi suegra se mude, que me gane la lotería. ¿Qué tú pondrías detrás? Hoy el salmista, haz bien a tu siervo. Él va a decir lo que es un bien que puede venir de la mano de Dios. Que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Versículo 97. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ese es el sentido, el deseo de un hombre que está trabajando con sus corrupciones, que quiere vivir delante de Dios para la gloria de Dios. Alguien que ama su palabra, alguien que vive su palabra, alguien que se deleita en la palabra de Dios. Un cristiano verdadero no se molesta con las órdenes de Dios. Un cristiano verdadero se molesta con su propio corazón cuando ve que éste no está amoldado de acuerdo a la palabra de Dios. El creyente que anda en progreso espiritual tiene hambre de saber más acerca de Dios, tiene hambre de vivir para la gloria de Dios. ¿No es eso lo que dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O como lo dice el Señor Jesús, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Eso debemos serlo tú y yo. Nuestra comida, nuestro deleite es hacer la voluntad de Dios. Cuando creyentes actúan irreflexivamente, cuando creyentes se despreocupan en buscar en la palabra de Dios la fuente del conocimiento que deben tener acerca de Dios, y eso impacta su corazón, y eso impacta su vida, y eso impacta cómo viven, eso trae gloria a Dios. Mis amados hermanos, el cambio en esta iglesia, el cambio en la ciudad de Miami sería evidente si un grupo de hombres de estos que están aquí tienen la determinación de no solo deleitarse en la palabra de Dios, sino vivir a la luz de la palabra de Dios. La principal preocupación de este hombre o de esta mujer que está creciendo en gracia es conocer la palabra y que eso le impacte. Así que, ¿cuándo estamos en declinación? Bueno, la palabra de Dios es un termómetro que nos dice, cuando lo leemos poco, lo leemos descuidadamente como algo rutinario, eso habla de que estamos en decadencia espiritual.
Pero hay algo más. Oye esto, mi amado hermano. Cuando oramos escasamente o de una forma inadecuada, eso es síntoma de decadencia espiritual. Así como la palabra de Dios es un termómetro, la oración es otro termómetro que Dios ha puesto a nuestras manos para que sepamos cómo está el estado de nuestra alma. Cuando un creyente decae en su vida de oración, eso es síntoma de declinación. De hecho, mi amado hermano, déjame decirte que esas son las primeras cosas que nosotros empezamos a relegar a un lado. Venir a la iglesia, eso no es un problema. Hay personas que están frías como un témpano y pueden venir y cantar y todo lo demás que he dicho anteriormente. Pero hace mucho tiempo, ese mismo creyente que está cantando aquí fervorosamente, puede ser que ya no esté leyendo las Escrituras y no esté orando como debiera. Vayan conmigo a Mateo capítulo 6. Vamos a leer los versículos 5 al 8. Porque mi amado hermano, y eso se lo digo a los hombres que oran públicamente, y créeme, yo no estoy juzgando a nadie, ni nada. Pero ten cuidado, cuando nosotros toda la oración que hacemos, la hacemos solo públicamente. Que si pudiéramos entrar en tu cuarto de oración, estoy hablando metafóricamente, no es que hay un cuarto, en el lugar donde tú eliges orar, ¿sabes lo que debería verse? Más fervor que cuando tú oras públicamente aquí. Miren lo que dice el Señor Jesús. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. El Señor Jesús nos está enseñando que no solo la falta de oración, sino una oración inadecuada puede mostrar el estado de nuestro corazón. Y yo sé, mi hermano, que a orar se aprende. ¿Saben cómo se aprende? ¿Aprende uno a orar? Orando. Yo sé que creyentes jóvenes no podrán orar adecuadamente, tienen que aprender. Pero yo no estoy hablando de no usar altisonantes palabras. Yo estoy hablando de lo que hay en el corazón y de las cosas por las que se pide. Cuando un creyente no ora, eso es síntoma de declinación espiritual. Cuando un creyente ora mal, eso puede ser síntoma de declinación espiritual. Vayan conmigo a Santiago, capítulo 4. Los primeros versículos del capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mi hermano, si yo pudiera pedirte, yo no lo voy a hacer, eso es algo privado,
Pero si yo te pidiera que tú me dieras tu lista de oración, yo le he dicho varias veces, ¿qué yo vería ahí? ¿Sabes qué? Hay muchos creyentes que todo lo que aparece en su lista de oración es mí. Yo no estoy diciendo que no se pida por las necesidades personales. Eso debe pasarse, eso debe pasar. Pero si todo lo que hay es mío, para mí, ahí hay un problema. Si nosotros queremos evaluar aguda y apropiadamente nuestra oración, no solo debemos chequear el fervor con que oramos, debemos ver las cosas que están incluidas en la oración. ¿Estamos pidiendo solo para nuestro propio reino? ¿Está incluida ahí también el reino? Mi amado hermano, así como la oración privada, déjeme decirles esto, así como la oración privada es un termómetro para saber el estado del alma, así también el culto de oración de una iglesia es un termómetro para saber el estado espiritual de esa iglesia. Cuando una iglesia elige echar a un lado su culto de oración, donde creyentes prefieren estar en 1000 lugares, pero no en el culto de oración, cuando creyentes no determinan autonegarse su tiempo de descanso para ir al culto de oración y clamar por las necesidades de la iglesia y de otras iglesias, eso muestra el estado espiritual de esa iglesia. Sí, mi hermano, yo sé que el jueves 8 de la noche es un horario complicado, que estamos cansados. Que ya llevamos 4 días de jornada laboral, ya estamos anhelando que llegue el viernes. Y estamos cansados, yo lo sé. El culto de oración. Oye esto, el culto de oración es un termómetro para saber el estado de esa iglesia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es tan difícil venir al culto de oración? No es simplemente porque estamos cansados. Es difícil porque ahí no somos el centro. Cuando venimos al culto de oración, oramos por asuntos de la iglesia. Si anunciáramos, mira, el próximo jueves todas las oraciones van acerca de ti. Vamos a pedir por todas tus necesidades. Tú no vendrías, vamos a pedir por mis asuntos. Mira, los problemas que tengo con los muchachos. Yo necesito que Dios obre en mi vida. Sí, yo voy a ir. Pero los jueves no oramos solo acerca de ti. Oramos por otros. Oramos por personas que a veces ni conoces. Por enfermos. Por otras iglesias. Por el reino. Y eso es lo incómodo. Decía un puritano que lo que somos nosotros, era refiriéndose a los ministros, pero eso va para todos. Lo que somos nosotros de rodillas delante de Dios, eso somos y nada más. Tercer lugar, o sexto. Oye esto, mi hermano amado. Cuando descuidamos el deber de confesar adecuadamente nuestros pecados, eso es síntoma de decadencia espiritual. Cuando un creyente no manifiesta preocupación por confesar sus pecados, tan pronto como su conciencia lo acusa, eso es un síntoma de decadencia espiritual. La conciencia es, como decía un puritano, un sargento que Dios ha puesto en nuestra alma. Tiene como propósito hacer juicio sobre cada uno de los pensamientos, deseos, actitudes y comportamientos que tenemos. Cada uno son juzgados por la conciencia. La conciencia dice 2 palabras. Bien hecho, bueno, ahí hay más. Correcto o incorrecto. ¿Sabes lo que pasa con muchos creyentes? Que dejan de oír su conciencia. Dejan de oírla.
La conciencia tiene un vocabulario muy discreto, muy limitado, y aun cuando le queremos enseñar más palabras, no la aprende. Nosotros luchamos para que aprendan más, pero solo la conciencia dirá bien hecho, mal hecho. Y cuando una persona, un creyente, comienza a pecar contra Dios y no a trabajar diligentemente con ese pecado, la conciencia calla. Y mi amado hermano, te puedo decir que nadie irá al cielo con una mala conciencia. ¿Quieres ver eso en la Escritura? Vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera Timoteo capítulo 1, versículos 18 y 19. Miren este texto. Este mandamiento te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Algunos hombres naufragaron en cuanto a la fe por desechar una buena conciencia. Mi amado hermano, ¿sabes por qué algunos se apartan del evangelio? Porque en cosas pequeñas su conciencia comienza a acusarles y a decirles, lo estás haciendo mal. Y lo que hacen muchos creyentes es taparle la boca a esa conciencia y terminan cometiendo pecados groseros. Yo sé que ningún hombre quiere destruir su matrimonio y ver a sus hijos con un corazón roto y a ver a su esposa con un corazón roto y verlos con un matrimonio roto. Nadie planifica eso. Pero mi hermano amado, cuando tú te empiezas a dar ciertas licencias y tu corazón te dice, no veas esa página de internet. No, solo son muchachas en bikini. No veas tal cosa. Terminas luego acostándote con una que no es tu mujer y eso no lo planificaste. El pecado siempre empieza con cosas pequeñas, supuestamente implicaciones pequeñas para terminar en cosas profundas. Hermano, cuando tu conciencia te acusa y no vas inmediatamente al trono de la gracia de Dios, por más pequeño que eso sea a tus ojos, te estás alejando, te estás comenzando a alejar de Dios. No, mira, vamos a hacer esto así, vamos a entregar los taxes separados. Así el gobierno nos da más. Tú por allá y yo por acá. Y no estamos juntos. Wow, para mí eso es una gran mentira. Para mí eso es una gran mentira, una estafa y un robo. Tú puedes verlo, no, pero eso todo el mundo lo hace. Eso no tiene la mayor implicancia. Sí, sí la tienes. Estás yendo en contra de lo que Dios ha revelado. Y estás yendo en contra de tu conciencia, que a menos que ya la hayas tapado la boca, te estará diciendo, no está bien. Y empezamos con cosas que a los ojos de nosotros son simplezas. Eso no tiene nada de malo. Miren cómo debemos ver el asunto. Salmo 32, 1 al 5. No lo busquen, yo lo voy a leer. Solo oye. Un corazón, miren el corazón de un hombre que tuvo que probar el fango y empezó con la sencillez de no tengo ganas de ir a trabajar, no tengo ganas de ir al trabajo hoy. David no lo dijo así. Salmo 32, 1 al 5. Oye esto. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este es un hombre que no tapaba su conciencia después de haber pecado. Él probó lo que era callarse delante de Dios. Este es un hombre que toma la determinación de hacer un cambio en su vida y ahora quiere venir delante de Dios a declarar que había pecado. Él no quería encubrir más su iniquidad. Y determina, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y luego vino liberación. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sabe qué es lo interesante, mi amado hermano? Que nosotros caeremos en pecado, pero en Cristo hay una fuente inagotable de perdón, de recursos para luchar con nuestro pecado. Y uno de esos es la confesión. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes? Una de las evidencias de estar en declinación tiene que ver con eso. El tiempo entre pecado y confesión se alargan. No, Dios debe estar cansado de mí. El tiempo entre pecado y pecado se acortan. Es una evidencia de que hay declinación. Una evidencia de que hay progreso en la vida cristiana, de que estamos luchando adecuadamente con nuestros pecados. El tiempo entre pecado y pecado se van separando y el tiempo entre pecado y confesión se van acortando. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Aquel que sabe, que ha entendido que ha pecado, no importa el pecado que sea, mis amados hermanos, somos demasiado, y yo lo digo primero por mí, demasiado suave con el nuestro, con nuestro propio pecado. Viene un sentimiento de envidia. Vemos a uno con un Mercedes C350, no sé. No me digan que sé mucho, no sé mucho de él. Y uno dice, porque somos nosotros, sabemos decir las cosas. Qué malo es ser pobre. ¿Y saben cómo se llama eso? Envidia. Envidia. O codicia. No hay nada de malo con ser pobre. Y entonces lo dejamos. Y luego vemos no sé, yo no sé mucho de o lo que sea, un carrazo, un Maserati, un Lamborghini. Y uno dice, wow. ¿Sabes en lo que puedes terminar? En correr una carrera de voy a tener un trabajo, no importa que mi familia se desgracie, no importa que mi vida espiritual se desgracie, yo quiero ese carro. Debiéramos tratar duro con nuestro pecado, empezando con algo simple y tan difícil. La confesión. La confesión. Mi amado hermano, hay una última evidencia. Son las 1:05. Yo lo voy a tratar de decir lo más rápido posible. No soy culpable. Me dieron el púlpito tarde. Tengo que sacarme la... Hay una última evidencia. Y tiene que ver con el amor a nuestros hermanos. Cuando nosotros manifestamos desamor hacia otros cristianos, eso es señal inequívoca de decadencia espiritual. Mi amado hermano, los voy a citar, pero Dios es tan claro en esto. Dice que si Dios es amor, nosotros debiéramos amarnos los unos a los otros. Que si alguien dice que ama a Dios a quien no ha visto, ¿cómo puedes decir que no amas a alguien que está al frente tuyo? Cuando en tu corazón comienza a abrigarse el resentimiento, el desamor, eso es evidencia de que hay egocentrismo y declinación espiritual. Y mi amado hermano, ¿te han hecho mal?
déjame decirte que Cristo, nuestro ejemplo, le hicieron más mal que a ti. Y dice el apóstol Pedro que él, cuando le maldecían, no retornaba la maldición. Cuando le golpeaban, él encomendaba toda la causa a aquel que juzga justamente. Pero no, a ti no. A ti no te pueden hacer eso. Tú no. Déjame decirte que sí, a ti también. A ti te lo hicieron. O sea, el Rey del universo, por amor a su pueblo y salvar a pecadores que lo odiaban, fue a una cruz, dejó que le abofetearan, que le clavaran de manos y de pies, que le pusieran una corona de espinas. Déjame decirte que no es nada que alguien hable mal de ti. Y yo sé, yo soy un pobre pecador. Yo sé que uno como que se siente mal. Y uno tiene que entonces traer la doctrina de la salvación y traer el evangelio. Señor, ¿qué soy yo? Ellos están hablando mal de mí. Ellos no saben ni la mitad de lo que soy yo. ¿Están hablando mal de mí? No saben nada. Yo soy un pecador que yo no sé cómo mi esposa me aguanta. Oh Señor, tú moriste por mis pecados. Y tú has perdonado mis pecados, tan negros y malvados como son. ¿Quién soy yo para no perdonar a mi hermano? ¿Quién soy yo? Y déjame decirte una cosa. Si no hemos pecado todavía contra ti, siéntete dichoso y prepárate porque puede ser el próximo. Porque eso es la iglesia. Un grupo de pecadores que Dios ha redimido y los ha puesto juntos. Y les ha dicho, ahora ustedes, grupo de pecadores, van a aprender bajo mi gracia a vivir y a amarse y a cuidarse los unos a los otros. Pero cuando hay declinación espiritual, ¿sabe en quién se piensa? En mí. Yo. Y yo el primero. Mi amado hermano, estas cosas las hemos dicho, no con el deseo, y Dios lo sabe, de restregarles el pecado a nadie. Queremos que cada uno de los que conformamos parte de la membresía de esta iglesia aprendamos a tratar con nuestra propia alma. Hay muchos pecados que deben ser mortificados apropiadamente. Hemos sido llamados a vivir para la gloria de nuestro Rey y el bienestar de los súbditos del Rey. Van a ser su gloria. ¿Sabe cuando hay una iglesia donde esos hermanos están viviendo para la gloria de Dios? ¿Sabe lo que pasa? Dios recibe la gloria. ¿No es eso lo que dice el escritor en Juan cuando dice que debemos hacer nuestras buenas obras para que los hombres las vean y nos den aplausos? No, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú puedes decir que Dios está recibiendo gloria por la manera en que tú estás tratando tu propia alma. Mi amado hermano, si estas cosas no se viven en la vida de cada uno de nosotros, no aquí, ahora, todos los días, allá afuera, esta no es una iglesia entonces que está glorificando a Dios. Y yo reafirmo lo que hablé la semana pasada. Yo quiero ver un avivamiento en la ciudad de Miami. No tenemos que ser el centro de eso. No. Yo quiero que estemos en eso. Y puede ser que sean las otras iglesias las que se beneficien. No importa. Pero yo quiero ver en la ciudad de Miami un avivamiento. Yo quiero ver en esta iglesia un avivamiento. Pero tal cosa no acontecerá si estamos más preocupados en lo que nos rodea que en nuestra propia alma. Los avivamientos en la historia empiezan en las almas de los creyentes y luego va hacia afuera. Si eso no sucede entre nosotros,
Si tú y yo no trabajamos con las corrupciones de nuestro corazón y determinamos de una vez y por todas a que Dios sea el centro de mi vida, a entender que yo no soy el actor principal de mi película, que es Dios, y que yo solo vivo para su gloria, si no hacemos eso, no habrá un cambio radical en esta iglesia y no lo habrá en esta ciudad. Quiera Dios haber usado estos sermones. Yo no he terminado la serie, el domingo que viene es la última. Pero quiera Dios usar estos sermones para hacer un llamado a tu alma, a mirar el estado real de tu alma y a buscar en Cristo los recursos que Él tiene disponibles, los cuales son muchos porque Él es rico en gloria, y buscar un avivamiento en tu propia alma. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, nosotros podemos ver el estado de nuestro corazón. Y hoy, Señor, yo sé que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, tú nos las has dado. Pero, Señor, nosotros queremos, en mi propia alma y en el alma de todos los que están sentados aquí, un real y verdadero avivamiento. Oh, Señor, que tú seas de verdad el centro y el actor principal de nuestra película. Que tú te lleves toda la gloria con cada una de las cosas que le hacemos. Porque es para eso, para lo que tú nos has salvado. Te pedimos perdón, oh Señor, porque en ocasiones hemos sido negligentes. Y no hemos tratado nuestras corrupciones con la seriedad y la severidad que debe ser hecho. Oh Señor, no tomes en cuenta nuestra maldad. Mira que somos polvo. Y te pedimos que por tu Espíritu Santo tú continúes obrando en nosotros. Tenemos la convicción de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. Queremos ver eso, Señor. Mira que en el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.